¿Qué fue lo que pasó cuando los godos saquearon Roma en el 410 después de Cristo? Cuando el imperio estaba dividido y Roma hacía parte del extremo de Occidente, la ciudad había dejado de ser la capital del vasto imperio y también dejó de ser la cuna de la cultura europea. Sin embargo, mantenía su importancia simbólica por lo que fue en otros tiempos. La ciudad eterna y floreciente del siglo II a.C. aún perduraba en la memoria de los romanos. Pero finalizado el siglo IV de nuestra era, Roma ya estaba convertida en una ciudad multiétnica. Y aún con ello, los romanos veían con desprecio a los grupos bárbaros, a pesar de que ya siendo emperador, Honorio usó a un grupo de ellos para enfrentar a los enemigos del Imperio Romano de Occidente. Los godos, liderados por Alarico, un valiente e inteligente caudillo, conformaban ese grupo de soldados, pero las exigencias que tenían como forma de pago nunca serían cumplidas por Honorio, y eso llevaría a que Roma fuera bloqueada y luego saqueada. Y aun cuando asaltaron Roma entre el 24 y el 27 de agosto del año 410, y se cometieron muchas crueldades, este grupo de godos, también denominados visigodos, no llegó a devastar por completo la ciudad. Esta seguía en pie, eso sí, pagó un precio mucho más caro que el de las riquezas robadas, o la destrucción de muchos edificios o casas. Conozcamos qué fue lo que pasó cuando los godos saquearon Roma en el 410 después de Cristo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En el siglo II después de Cristo, Roma era la capital de un imperio que se extendía por cada extremo del mar Mediterráneo. Era la polis más grande de Europa y la cuna de la cultura que albergaba en su regazo a 1 millón de personas aproximadamente. Por doquier la adornaban templos y estatuas de mármol de los emperadores, y las opciones de entretenimiento incluían peleas de gladiadores en el Coliseo, carreras de carros en el Circo Máximo y la visita a burdeles. La ciudad eterna tenía el puerto de Ostia por el que accedían toneladas de seda, perfumes, cristalería, cuero, especias y demás productos exóticos provenientes de tierras africanas. Pero la época de esplendor no sería eterna y en los albores del siglo V después de Cristo, el Imperio Romano ya estaba en declive y fragmentado en el Imperio Oriental y en el Occidental. Roma formaba parte de este último y para ese entonces ya tenía una gran influencia étnica, en especial para las incursiones de las tribus germánicas a través del Rin y el Danubio. Roma, la cuna de los hombres que iban tomando territorios para extender el dominio del imperio, sería objeto de un nuevo saqueo luego de unos 800 años. El primero conocido ocurrió en el año 390 a.C., cuando una banda de celtas galos atacó la ciudad que no tenía una unidad militar lo suficientemente fortalecida, como luego lo sería la legión romana. Pero el nuevo saqueo lo haría la tribu de visigodos liderada por Alarico. Tal asedio representaba un gran golpe para la que había sido por muchos años la capital del Imperio Romano. Y no precisamente porque la ciudad fuese devastada, cosa que no ocurrió, sino porque el solo hecho de flanquearla significaba que militarmente ya estaba muy debilitada. ¿Por qué los godos saquearon la ciudad? Los godos eran oriundos de la zona este de Europa, específicamente del pueblo nómada de Escandinavia. Entre los siglos I y III de nuestra era, se desplazaron al sureste, hacia el Mar Negro. Asentados allí, los hunos avanzaban desde el este y se convirtieron en una amenaza para los godos, y estos optaron por emigrar y refugiarse en Roma. De acuerdo con algunos relatos, en la ciudad se albergaban unos 200.000 godos. Sin embargo, algunos de estos bárbaros no emigraron de forma pacífica y querían que el Imperio Romano les proveyese de una porción de tierra en la que pudieran asentarse y establecer su propio gobierno. Para el año 382 firmaron un pacto de paz con el emperador que reinaba tanto en el Imperio Romano de Oriente como en el Imperio Romano de Occidente, Teodosio, quien les concedió el control de una porción de tierra cultivable con determinado grado de autonomía, a cambio de que fungieran, cuando fuese necesario, como un contingente beligerante para que se enfrentaran a los enemigos del imperio. Teodosio necesitaría a los visigodos en la batalla del río Frígido,
y allí usó prácticamente a la mitad de ellos como carnada para ganar la contienda, algo que molestó a Alarico y al resto de sus hombres. Ese sacrificio nunca sería recompensado porque los romanos siempre consideraron inferiores a los godos, y por eso no fueron totalmente leales a los romanos. Sin embargo, tras la batalla del río Frígido, las fuerzas romanas de Occidente quedaron bastante reducidas y dependerían muchísimo de la intervención de los visigodos para defender su territorio. El gobierno de los hijos de Teodosio. Tras la muerte de Teodosio y la consiguiente nueva división del poder del Imperio Romano para que gobernaran los dos hijos del fallecido emperador, las cosas solo empeorarían con el tiempo. Alarico contaba con el habitual entrenamiento militar romano y estaba consciente de la ineptitud de los nuevos emperadores, y deseaba abrirse camino para que su pueblo y él consiguiesen el reconocimiento como ciudadanos romanos. Roma quedaba bajo el mando de Honorio y desde hacía mucho tiempo había dejado de ser la capital imperial. Honorio apenas era un niño de 10 años cuando comenzó su reinado en Occidente, y en sus primeros años de mandato dependió de la regencia del vándalo Estilicón. En tanto que Eutropio quedaría como administrador del lado oriental y supo mantener a Alarico y a sus hombres tranquilos para evitar que atacaran al territorio imperial. Pero eso cambiaría en poco tiempo y para el año 402, Alarico empezaría una cruzada por Italia. Estilicón, después de enfrentarse y derrotar 2 veces a las fuerzas de Alarico, convencería al caudillo godo para que luchara a favor de las fuerzas de Occidente y se enfrentase con las fuerzas del Imperio Romano de Oriente. Pero Honorio solo usaría el contingente a cargo de Alarico, nunca atendería a las demandas del líder de los godos ni de su gente. Eso marcaría el inicio de una confrontación mucho más directa. La ciudad que antes había tomado al mundo, ahora era tomada. Alarico y sus hombres ya habían sitiado Roma en 2 momentos anteriores durante el año 408 y el 410. En ambas ocasiones bloquearon el acceso al río Tíber, para evitar así que a la ciudad entraran las provisiones que provenían desde África. Los visigodos también bloquearon las entradas a Roma. Ante el serio inconveniente que provocó ese bloqueo, los mismos ciudadanos romanos, presas del hambre y del pánico, le pagaron a Alarico con varias cosas de valor para que quitaran el bloqueo que los estaba matando. Alarico aceptó el pago y se fue con sus fuerzas, no sin antes llevarse a unos 40.000 visigodos que estaban como esclavos en la ciudad eterna. Sin embargo, el saqueo a Roma solo se postergaría un poco más. El emperador romano del Imperio Occidental seguiría sin cumplir con el pago de las recompensas que les prometió a los godos, y estos llevarían a cabo una nueva toma de la ciudad la noche del 24 de agosto del año 410 después de Cristo. En cierta forma, el que Alarico tuviese creencias en la doctrina arriana tuvo mucho que ver en el asunto. Este tercer asedio sería distinto a los 2 anteriores por varias razones, y marcaría el comienzo del verdadero declive del Imperio Romano Occidental. El primer punto diferente estaría en que los godos no bloquearían nuevamente al Tíber, porque sería una acción inútil, puesto que desde la provincia africana ya no estaban enviando las provisiones a Roma, debido a la lucha interna por el poder que había entre los 2 lados del imperio. Segundo, Alarico no aceptaría ningún pago, venían a tomar lo que ellos quisieran. Por último, y el hecho quizá más llamativo, la seguridad de las murallas aurelianas sería vulnerada, y eso mellaría la imagen de impenetrable que tenía la que había sido capital del imperio más grande. Ese sería el precio más alto que pagaría Roma. 3 días de asedio. La entrada la hicieron a través de la Puerta Salaria, abierta aparentemente por esclavos rebeldes. Algunos historiadores no descartan la posibilidad de un complot subrepticio o que los mismos romanos, sabiéndose vulnerables, la hayan abierto para evitar que el saqueo se prolongara. En lo que accedieron a Roma, aproximadamente unos 30.000 visigodos comenzaron a robar, a quemar edificios, entre ellos los templos profanos, y a asesinar a aristócratas. Fueron 3 días de asedio. Sin embargo, el saqueo no fue tan brutal para los estándares de los que se hacían en esa época, pues la ciudad no fue totalmente destruida. Gran parte de los visigodos ya compartía la fe cristiana, de la doctrina arriana, y Alarico había ordenado no tocar los templos cristianos y permitieron que muchos romanos se resguardaran en las basílicas de San Pedro y San Pablo. No obstante, no todos pudieron llegar allí y muchos fueron atacados, en especial por las fuerzas rebeldes que se habían integrado a las filas de Alarico.
Eso explica por qué fueron violados mujeres y niños, y algunos fueron asesinados. Otras personas resultaron capturadas, y pese a que muchos fueron rescatados con el tiempo, la mayoría se mantuvo como mano esclava, de acuerdo con lo referido por History of Yesterday. Según lo señaló en sus escritos un monje británico llamado Pelagio, los invasores no distinguían a nadie por su estatus en la sociedad romana. El monje expresó que muchos de los patricios también fueron violados, asesinados y hasta hechos esclavos. Pelagio fue un testigo presencial de los sucesos y textualmente manifestó: Roma, que dominaba el mundo, se asombró con la alarma de la trompeta gótica, cuando esa nación bárbara y victoriosa asaltó sus murallas y se abrió paso a través de la brecha. ¿Dónde estaban entonces los privilegios de nacimiento y las distinciones de calidad? ¿No estaban todos los rangos y grados nivelados en ese momento y amontonados promiscuamente? Cada casa era entonces un escenario de miseria e igualmente llena de dolor y confusión. Hay que mencionar un hecho particular y que involucra a la hermana del emperador Honorio. Gaia Placidia voluntariamente decidió irse con los godos, y estos la trataron muy bien. Incluso Gaia, tiempo después, se casaría con Ataulfo, uno de los reyes. Cuando los visigodos tuvieron el botín que consideraron suficiente, abandonaron el 27 de agosto la que había sido la capital del imperio y se marcharon por la vía Apia, atacando el resto de Italia, porque el saqueo de Roma no resolvió sus problemas. Robo y destrucción a su paso. Los godos en unos casos dañaron y en otros destruyeron muchos de los edificios que colindaban con la Casa del Senado, aunque algunos monumentos no fueron atacados. Asimismo, saquearon los mausoleos de Augusto y de Aureliano, y las cenizas de los emperadores, enterrados allí en el pasado, las esparcieron en el aire. También incendiaron el paisajístico jardín de Sallust, la Basílica Aemelia y la Basílica Julia, ambas eran parte del foro. Igualmente robaron un copón gigante de plata que estaba en el antiguo Palacio de Letrán, un lugar que por cierto sería tiempo después la principal residencia papal. El copón pesaba algo más de 1 tonelada. También cargaron con los objetos de valor que los habitantes de la ciudad tenían en sus casas, pero antes los golpearon para que dijeran dónde los tenían, y varias personas no resistieron las golpizas. Mientras tanto, los romanos quedaron devastados y no se alimentaban como necesitaban, pero ese no sería el único mal. Brian Ward Perkins señaló lo siguiente en su libro La caída de Roma y el fin de la civilización. Se nos dice que durante un asedio los habitantes fueron obligados progresivamente a reducir sus raciones y comer solo la mitad de la ración diaria anterior, y luego, cuando la escasez continuó, solo 1/3. Cuando no hubo medios de socorro y su comida se agotó, la peste sucedió inesperadamente al hambre. Los cadáveres yacían por todas partes. Otros tantos romanos abandonaron la ciudad debido a que estaba económicamente arruinada. Varios se dirigieron al campo, en tanto que unos 300.000 romanos, de acuerdo con History of Yesterday, se irían a Egipto y a Asia Menor, y varios recibieron ayuda. Otros corrieron una suerte distinta debido a los gobernantes de las provincias en las que se radicaron, puesto que tales gobernantes los terminaron vendiendo como esclavos. Esa vulnerabilidad de los romanos asombraba a los habitantes de los lugares a donde llegaban a refugiarse. En el pasado había quedado la soberbia y el orgullo que los caracterizaba por haber nacido en las que antes había sido la capital del más grande imperio. Eran ahora gente hundida en la pobreza y en la miseria. Los sucesos en Roma. Quienes se quedaron en Roma enfrentarían una circunstancia muy particular. Hubo un enfrentamiento interno entre cristianos y paganos. Recordemos que el cristianismo era la religión estatal desde que así lo dispuso Teodosio I en el año 380, y ese hecho generó malestar en los paganos. Entre ambos grupos se culpaban de lo ocurrido y por meses protagonizaron en las calles romanas una lucha y una serie de matanzas que se extenderían por algunos meses después del saqueo. Los cristianos culpaban a los paganos por la falta de fe en Dios, y los paganos responsabilizaban al cristianismo porque debido a esta fe, Roma había abandonado a sus antiguas creencias y los dioses estaban molestos por ello. Honorio, un gobernante irresponsable. Honorio obviamente no se encontraba en Roma, porque la capital del Imperio Occidental era Rávena, una ciudad ubicada en el extremo norte de Italia.
Muchos historiadores lo han descrito como un irresponsable, según lo manifestado en Procopio, Historia de las Guerras. Cuando el emperador supo del ataque de los godos a Roma, quedó devastado, pero, de acuerdo con lo que se señala, su preocupación real era uno de sus gallos favoritos que tenía por nombre el mismo de la ciudad asediada. Muchas fuentes tildan de desastroso el reinado de Honorio y manifiestan que fueron sus nefastas decisiones las que allanarían el camino para que, ya en el año 476, desapareciera el Imperio Romano de Occidente. Indudablemente, el asedio de los godos, liderados por Alarico, derribaron la imagen que Roma había mantenido por casi 800 años como una ciudad impenetrable en todo el Mediterráneo. Para sorpresa de muchos y como dijo San Jerónimo, la ciudad que había tomado todo el mundo, ella misma fue tomada. Y no solo sería esta invasión, pues la siguieron otros asedios bárbaros, como el que hicieron los vándalos en el año 455. Alarico moriría en la ciudad de Cosenza, poco tiempo después de saquear Roma. Los godos, bajo el liderazgo de Ataulfo, se terminarían asentando en la provincia de Aquitania, en Galia, provincia que unos 8 años después del saqueo, Honorio terminaría cediendo a los visigodos. Esa decisión de Honorio posiblemente haya hecho resonar aquella frase de Alarico: «Desde que tomé Roma con mis manos, nadie ha vuelto a menospreciar el poder de los godos». Con el tiempo, el Imperio Romano de Occidente y luego el Reino Visigodo terminarían desapareciendo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de lo que pasó cuando los godos saquearon Roma en el 410 después de Cristo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.